Somos el grupo 4 del curso de Cátedra Vallejo. En esta oportunidad nos tocó hacer el documental de la obra de este gran poeta César Vallejo, Colacho Hermanos. Los invito, acompáñenme. César Abraham Vallejo Mendoza es nuestro poeta más representativo de la literatura peruana, por plasmar un pensamiento con compromiso social, logrando expresar lo más puro del sentimiento humano en sus poemas. Él nació en un pueblo pequeño de agricultores y ganaderos, de la sierra del departamento de La Libertad, llamado Santiago de Chuco. Nuestro poeta César Vallejo, para crecer y enriquecer sus conocimientos, tuvo que hacer muchos sacrificios. Uno de ellos fue abandonar su pueblo natal. En 1911 emprende su primer viaje a Lima y se inscribe en la Universidad de San Marcos, pero por sus problemas económicos se retira de la universidad y abandonó la capital. En 1923 deja su tierra natal con dirección a Europa, redactó diversos poemas de prosa. En 1926 creó, junto con el poeta Juan Larrea, la revista favorable París Poemas. Al año siguiente encontró a su futura esposa Georgette Philippard. Fue desterrado de Francia en 1930, instalándose en Madrid, donde publicó su segunda edición, Trilce. Lamentablemente, nuestro gran poeta cayó en cama el 13 de marzo de 1938 y falleció un 15 de abril de este mismo año. Antes de morir, llamó a su madre en compañía de su esposa y amigos, donde le decía: España, me voy a España. Obras más importantes de César Vallejo. Tenemos El Tustén. Es una novela social que se publicó por primera vez en Madrid en 1931. Colacho Hermanos. Es una obra escrita en Francia en 1934. Trilce. Este es su poemario más importante del escritor, que fue escrito en Lima en 1922. Poemas humanos. Este poemario fue escrito entre los años 1931 y 1937. Paco Yunque. Este cuento fue escrito en Madrid en 1931. Esta obra está inspirada en dos sucesos muy importantes. La primera es lo vivido en Europa, en el ámbito artístico y cultural del autor. Y la segunda se refiere a la crisis política que se vivió en el año de 1930, provocado por el gobierno de Augusto B. Leguía. Cabe indicar que solo en esta obra César Vallejo pudo criticar los problemas sociales que hubo aquí en el Perú. Vallejo nos presenta, a través del escrito ambientado en los años 30, un orquestado sistema de aprovechamiento de parte de los hermanos, quienes explotaban el trabajo indígena, además de un sistema de modo imperialista explotador. También notamos una segregación general y la explotación sexual del personal de servicio. Vallejo se enfocó en el año 1930, donde gobernaba el presidente Augusto B. Leguía, quien sufre un golpe de Estado de parte del teniente coronel Luis Sánchez Cerro. Entonces, enfocándonos en la obra, Cordel Colacho llega a ser presidente, pero no se salva de ser destituido de su cargo por un golpe de Estado de parte del general Colón. Un radiante melodía en el taque, aldea de los Andes, en el interior del bazar de los hermanos Colacho. Asirán, un hombre de dejadez de su persona y con un lenguaje ignorante. Justamente Cordel llega cuando él está atendiendo. Ambos se encuentran preocupados por pagarle una deuda al tuco, cuando de pronto llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde. Para ellos esto es una salvación y una entrada al mundo de la alta sociedad. Por la tarde, en el gran bazar de los hermanos Colacho, en las minas de oro de Cotaros, de la provincia de Taque, Cordel, vestido contra el frío, aparece de perfil, sentado en una oficina pequeña pero confortable hasta elegante. Novo, a quien Cordel castiga insistentemente, y Horacio, dependiente del negocio. Luego entra a escena Mr. Tenney, quien exige
peones para los sacavones, a causa de la huida y muerte de Soraz, el cual se retira. Enseguida ingresa el comisario, que observa y goza de un estafa. El yanqui regresa para informarle a don Colacho de la situación de las minas y proponerle un puesto en la política a futuro para el beneficio de Quirubilca Corporation. 11 años después, la sala de los hermanos Colacho es un espléndido salón de taque. Tienen una sirvienta llamada Taya. Por otro lado, Alcidar conversa con Zavala, un hombre blanco muy delgado, aparentemente de 25 años de edad, que le da indicaciones de cómo debe comportarse. Al terminar de hablar con él, viene don Rupe, padre de Taya, quien le reclama por qué Taya está embarazada, lo que hizo que Alcidar lo tratara bruscamente. Ya luego de esta conversación brusca se calmaron, ya que fue intervenido por Julio Zabaleta. Al final llega Cordel de viaje, quien conversa con su hermano a solas para comentarle acerca de lo que le propuso Kennedy de ser presidente. A las 10 de la noche el bazar se cierra al público. Cordel y el señor Kennedy beben unos vasos de whisky para celebrar el viaje de don Colacho. En plena velada tocan la puerta e ingresan los trabajadores de Quirubilca Corporation. Bebiendo le explican el proceso de llegada y brindan para que tenga una linda velada. Este último empezó a respetar el yanqui. Posteriormente deciden jugarse la rosada, donde comienza el juego, donde resulta el ganador el gerente, lo cual le envían a cobrar su premio, que sería divertirse sexualmente con ellos. Ya en la mañana el señor Kennedy despide al Cordel indicando las pautas a seguir a llegar a su destino. En el domicilio político de Cordel, él conversa con Alcidar, que en el paralelo conversa con Zavala. Entran Trozo y Bachaca, a quienes quieren convencer de las ideas revolucionarias. Pero como Trozo no tiene la información correspondiente, él se niega, y es por eso que le encierran en un sótano. Posteriormente ingresa el coronel Toroto y el capitán Collazo, que quieren unirse a la idea revolucionaria. En ese instante ingresa de encubierto el coronel Tequilla, asociado con un escuadrón que quiere unirse a la causa. Al instante ingresa un grupo de personas de diferentes clases sociales que quieren definir su puesto en el poder. Presenciamos a un Cordel Colacho, ya presidente, en la presencia del secretario Roque. La primera visita que recibe es la del doctor Soiza por encargo de los cigarros importados. Luego de ello, la del presidente del Congreso por la traición de 2 parlamentarios. Luego la del ministro de Justicia por el encargo de la guerra de obreros al mando del señor Alberto Azuela, un agente. Al recibir la visita de su hermano Colacho, decide hacerle frente y sentarse en la presidencia y traspasar al general Chotango al cargo mientras él pueda viajar a Nueva York. Después de ello, el actual presidente recibe el anuncio del monseñor indicando que se presenta a la muchedumbre reclamando pan y trabajo, mandando al prefecto enviar cargamentos y armamentos para contrarrestarlo. El encuentro del general Natón, el expresidente, y su planeación contra el gobierno, la retención de los hermanos Colacho y colocación del general Colombo como presidente y secretario. En esta obra nos basamos en 2 puntos importantes que se reflejan en la vida actual. Uno de ellos es aquella impotencia de sufrimiento ajeno, que por la inmensa miseria del hambre de todos aquellos que viven del día a día, destruyendo su calidad de vida y sus ganas de existir. El otro punto es el interés político que existe actualmente. A lo largo de toda esta investigación podemos apreciar muchas ideas importantes, como el hecho de que César Vallejo fue creativo al protestar y su sentir en esta gran obra, donde se refleja que desde hace mucho tiempo en el Perú se vive una crisis política que vivimos actualmente en nuestro país, lleno de corrupción, sin importar lo que le pase a la sociedad, y todo aquel que llega al poder solo busca su propio beneficio. Referencia al trabajo literario de nuestro poeta César Vallejo, ¿qué importancia tiene en la literatura peruana y en la literatura latinoamericana? Bueno, especialmente porque Vallejo nos trajo una poesía muy particular que hablaba de la condición humana
Creo que Vallejo, a través de los heraldos negros, nos trajo unos versos muy especiales que hablaban de la familia, del amor a la tierra peruana. Y también en Trilce pues dio la primera etapa de vanguardia acá, tanto en el Perú como en Latinoamérica. ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo de César Vallejo en referencia al ambiente sociopolítico que se vivió tanto en Perú como en España? Bueno, Vallejo en 1931 fue expulsado de Francia por sus ideas políticas. A partir de allí empezó a preocuparse en publicar obras como El Tustino, Rusia en 1931, Paco Yunque, en este caso también Colacho Hermanos, con la idea de denunciar a nivel internacional qué es lo que pasaba realmente en nuestro país, ya que existía una explotación de los indígenas a través de las transnacionales, ¿no? Justamente hablando de nuestra obra Colacho Hermanos, en este caso, ¿qué cree que lo motivó fundamentalmente a escribirla y por qué cree que se ha demorado tanto en publicarse? Bueno, Vallejo ha sido un hombre eminentemente autobiográfico, un escritor autobiográfico que ha vivido y ha trabajado en la hacienda Roma y en la hacienda Quirubilca acá en el Perú. Creo que eso lo ha motivado a escribir esas obras como Colacho Hermano, para entender cómo es que en esa época se explotaba a los indígenas a través de los que detentaban el poder en las transnacionales, ¿no? En referencia a los personajes de Cordel y Alcide Colacho, ¿qué opina de ellos? Bueno, son personajes que Vallejo utilizado para darnos a entender que son personas alienadas, que realmente no querían a su pueblo ni a su gente y que más bien se unían a las decisiones y a los objetivos de los poderosos, cosa que realmente todavía subsiste, porque hasta ahora vemos que en el Congreso de la República hay muchos congresistas que defienden los intereses de las grandes transnacionales. Y por último, ¿cómo cree que influye en la actualidad la obra de César Vallejo? Bueno, en dos aspectos fundamentales. Primero, como poesía y luego como ensayos. Diríamos en primer lugar que la poesía de Vallejo nos hace más sensibles, nos hace que seamos más solidarios, y en cuanto al ensayo nos hace personas más críticas, que tenemos que expresarnos ante los errores que comete el gobierno actual, ¿no? Muchas gracias. Colacho Hermanos es una farsa en 6 actos en la que Vallejo muestra la precariedad legal y ética de los gobiernos republicanos serviles a gran capital. Desde la época colonial siempre se ha enfatizado la cuestión del financiamiento de los partidos políticos, durante la campaña, con el fin de cubrir los costos necesarios para que todos los partidos puedan hacer llegar sus propuestas a los votantes. La centralización del dinero crea una concentración de poder. No solo se trata del dinero, sino también de los intereses que representa el mismo. Estos intereses a menudo pueden superar la voluntad popular, y aunque existen leyes para regular los recursos financieros, muchas de estas leyes existentes se vuelven letras muertas, porque no se ponen en práctica. En todo el universo democrático, los estándares de competencia mal aplicados han creado algunas lagunas regulatorias intencionales o imprevistas, a través de los cuales el dinero original que presentaba los recursos financieros queda sin propósito para la sociedad y que finalmente se inyectaría en la compra de cuotas.